Ok, jóvenes, muy buenas tardes. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. Somos el IESFA. En esta oportunidad nos convoca la especialidad de análisis de sistemas a través de la unidad didáctica Ingeniería de Requerimientos. Esta viene a ser nuestra actividad de aprendizaje número 2. Significa que estamos ya en la segunda semana, ¿ok? Y en ese sentido, el día de hoy vamos a hablar acerca de los sistemas de información, ¿ok? Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy. El elemento de la capacidad se busca que ustedes puedan elaborar un instrumento de levantamiento de información acerca, básicamente, de la empresa mediante la formulación de un cuestionario de preguntas. Hemos dicho que en todo proceso de sistematización tiene que haber básicamente un proceso de obtención de datos. Tiene que haber un proceso que permita capturar los requerimientos del usuario. Cuando queremos implementar un sistema de información, hemos dicho que primero tenemos que tener en cuenta es el proceso de negocio que vamos a sistematizar, que vamos a automatizar, entender y comprender cómo es que funciona dicho proceso. Y además tenemos que hacer un levantamiento de información. La mejor forma de hacer un levantamiento de información, jóvenes, es a través de la aplicación de un instrumento. Dicho instrumento generalmente viene a ser pues una encuesta, puede ser en este caso una entrevista de trabajo, ¿no? La cual básicamente va a permitir obtener características, información importante y relevante para llevar a cabo el proceso de sistematización. En el caso de una entrevista pues contiene una serie de preguntas que deben estar formuladas de forma previa, de tal manera que en este caso la persona que va a llevar a cabo la entrevista, ¿no?, formule dichas preguntas a la persona entrevistada, ¿no? Entonces, es importante tener, digamos, las preguntas preestablecidas, ¿no? Esas preguntas que queremos básicamente obtener las respuestas de la persona entrevistada para obtener justamente información que para nosotros va a ser valiosa. Sobre todo en el momento que nosotros queremos obtener información detallada, clasificada, acerca de el proceso de negocio a sistematizar. Y por qué no, también obtener detalle de los procesos de negocios que la empresa de repente tiene el problema de almacenamiento de datos, que tiene el problema de procesamiento de datos y que para nosotros es importante. En ese sentido, ustedes en esta actividad de aprendizaje para esta semana tienen una pequeña tarea que consiste en elaborar un cuestionario de 10 preguntas en la cual van a formular a la empresa, la cual va a ser, digamos, objeto de análisis, de investigación, 10 preguntas que tengan que ver sobre todo con el proceso de negocio que van a sistematizar. Para eso vamos a presentar algunos ejemplos, ¿sí?, aquí en la clase, para que más o menos tengan en cuenta la forma de cómo es que van a estructurar ustedes esa encuesta o ese cuestionario, en todo caso, de 10 preguntas que permitan pues obtener información detallada acerca del proceso de negocio que vayan ustedes a intentar sistematizar de la empresa la cual van ustedes a tomar como modelo de referencia, sobre todo para su proyecto de investigación grupal. Dicho de esta manera, vamos entonces ahora a definir qué cosas son los sistemas de información. Los sistemas de información, hemos dicho que un sistema de información pues recibe datos, ¿no?, del exterior, ¿sí? En la sesión anterior hablábamos que todo sistema de información pues tiene una serie de elementos, está compuesto por elementos como por ejemplo el medio externo, el medio interno, el límite del sistema, ¿no? Entonces, definitivamente todo sistema de información tiene que tener relación con su medio externo. Eso significa pues que es un sistema abierto, ¿no? Los programas, los softwares que nosotros creamos son sistemas abiertos. ¿Por qué? Porque básicamente pues tienen relación con su medio externo, con su medio exterior. Dicho así, pues un sistema de información, ¿no?,
al recibir datos del exterior, este los va a combinar con su información propia, es decir, con su propia información que maneja a través de su base de datos. Y nos va a dar como resultado, pues, información útil sobre todo para el proceso de toma de decisiones. Hemos dicho también que un sistema de información es un conjunto de elementos, ¿no?, que interactúan entre sí con un fin, con un propósito específico, el cual es básicamente el apoyar las actividades de una empresa o de un negocio. Dentro de los elementos que conforman todo sistema de información está definitivamente el hardware, es decir, el equipo computacional. El equipo computacional pues tiene que ver con los diferentes equipos o recursos de hardware que vamos a necesitar instalar, configurar para que el sistema de información pues pueda operar. Es decir, todo sistema de información necesita de un hardware en específico para que éste pueda operar, pueda funcionar. ¿Eso, profesor, qué significa? Significa que hay que implementar, por ejemplo, un servidor de base de datos dentro de la empresa. Y el servidor de la base de datos, pues, es un equipo que hay que configurar, que hay que, obviamente, previamente hacer su instalación, su configuración para que éste pueda operar. Y este equipo, pues, es crucial, es fundamental dentro de nuestro sistema, porque es allí, en ese equipo, en el servidor, ¿no?, el servidor de la base de datos, donde vamos a tener que instalar nuestro gestor de base de datos relacional, como lo es el caso de SQL Server. Hemos dicho que SQL Server es el gestor de base de datos relacional que vamos a utilizar. Y dicho sea de paso también, es importante considerar también, por ejemplo, como otro elemento del software, es decir, los programas que necesitamos instalar y configurar para que el sistema pues, pueda operar, ¿no? Y sobre todo porque mediante los softwares de programación, ¿no?, mediante los programas de programación, valga la redundancia, es donde nosotros vamos a desarrollar nuestro sistema. Llámese NetBeans, llámese Visual Studio, etcétera, Eclipse, entre otros, que podemos utilizar para llevar a cabo el proceso de sistematización, para llevar a cabo el proceso de sistematización, en este caso de la empresa. Muy bien, el otro elemento importante, fundamental, es el recurso humano. El recurso humano viene a ser, jóvenes, el personal que va a interactuar con el sistema de información, es decir, los empleados, los colaboradores, porque son ellos quienes van a interactuar con nuestro sistema de información y es un elemento también clave. De nada sirve que nosotros implementemos un sistema informático si es que no tenemos al personal, al recurso humano calificado y sobre todo capacitado para poder operar dicho sistema. Es importante también mencionar que todo sistema de información realiza 4 actividades básicas, que son básicamente el input, de entrada de datos, que tiene que ver con el procesamiento de datos, el storage, que tiene que ver con el almacenamiento de datos, y el output, que tiene que ver con la salida de datos. Esas son las 4 actividades básicas que realiza todo sistema de información, que debemos de tener en cuenta al momento de implementar un sistema, ¿no? Nosotros como especialistas, como desarrolladores, tenemos que tener en claro, básicamente, qué datos son los que se van a ingresar a través de nuestro sistema informático que vamos a desarrollar, además de qué cálculos o procesos son los que vamos a tener que, valga la redundancia, calcular, procesar a través del sistema previo al proceso de almacenamiento. El proceso de almacenamiento ya implica hacer uso de la base de datos. Y luego está pues la etapa del output, salida de datos, que no es otra cosa que la extracción de la información. La información puede ser extraída a través de reportes o quizás a través de consultas de datos que en algún momento se van a necesitar, ¿no?, visualizar y mostrar sobre todo al usuario. En la clase anterior también hablábamos de dato y hablábamos de información. ¿Qué cosa es un dato?
Un dato básicamente no tiene un significado específico de acuerdo a los muchos autores que existen, debido a la amplitud justamente del término. Pero lo que sí podemos decir es que un dato representa un valor y que todo valor naturalmente representa pues un tipo de dato. De ahí tenemos pues datos de tipo numérico, cadenas de texto, imágenes, fechas, etc. Todo dato, que quede claro, representa un valor y que cada valor pues representa un determinado tipo de dato. Ejemplo, un dato puede ser un color, puede ser un número, puede ser un sonido, un movimiento, etc. Desde el punto de vista de la informática, en este caso, el dato es la codificación de la realidad. Eso es un dato. Desde el punto de vista de la informática, el dato pues viene a ser la codificación de la realidad. ¿Y qué cosa es información? Información pues es el conjunto de datos, ¿no?, que han sido previamente ordenados, estructurados, procesados y, ¿por qué no?, almacenados. Y sobre todo que tienen pues ya un significado propio. Y tiene también la cualidad de esa información ayudarnos justamente a permitir tomar decisiones. Hemos dicho que los sistemas de información se implementan con la única intención de ayudar a mejorar los procesos de negocio de una empresa. Sí, pero también ayudan a mejorar el proceso de toma de decisiones, ¿no? Porque acuérdate que los usuarios, en este caso pueden ser el propio gerente general, puede ser incluso los jefes de área, necesitan tomar decisiones dentro de una organización, dentro de una empresa. Y como usuarios, pues necesitan tener data, porque la decisión que ellos vayan a tomar, para bien o para mal, tiene que estar reflejado en función de información histórica que tiene que estar almacenada pues en un banco de datos, en un almacén de datos, en un contenedor de información, ¿no? Y en ese sentido, pues, la base de datos cumple su papel, cumple su función, claro que sí, porque a través del sistema de información nosotros podemos hacer la extracción de esos datos y mostrarlo al usuario de una forma resumida, a través de consultas, a través de repente de reportes o gráficos estadísticos, donde el usuario pueda ver, por ejemplo, el nivel de ventas, ¿no? Yo quiero saber cuál ha sido el producto de mayor demanda en el tiempo, en el último mes, en los últimos 2 meses, etc. Y eso pues consiste en extraer información a través del uso del sistema informático. Información que va a ser extraída pues desde la base de datos, ¿no? Cuando hablamos de las actividades que realiza todo sistema de información, pues todo sistema tiene una primera actividad que tiene que ver con el ingreso de los datos o la entrada de datos. Esta entrada de datos generalmente se va a hacer pues mediante el uso del sistema, es decir, a través del uso de formularios, ¿no? Este es el proceso mediante el cual el sistema de información pues va a tomar los datos que se requieren justamente para procesar la información. Las entradas pueden ser efectivamente entradas manuales o quizás entradas automatizadas. Las entradas manuales son aquellas que se van a dar de forma directa, es decir, aquí pues interviene el usuario, ¿no? Mientras que los datos que son ingresados de forma automatizada o de forma automática, ¿no? Estos provienen o son tomados de otros sistemas muchas veces, de otros módulos, que lo que hacen es que el proceso de ingreso, de migración sea mucho más rápido, a través quizás de una interfaz, a través de una interfaz gráfica de usuario, es decir, a través de un prototipo, a través de una ventana. Las unidades típicas de entradas de datos a las computadoras son básicamente las terminales, ¿no? Que pueden ser quizás, antiguamente se usaban mucho, por ejemplo, los disquetes, que era el medio por excelencia para hacer el ingreso de datos a un computador. También existía antiguamente lo que se llamaban las cintas magnéticas, ¿no? Hoy en día también se utiliza, por ejemplo, los códigos de barra o en este caso los códigos QR, y también se está utilizando los escáneres, ¿no? Todos estos dispositivos pues permiten llevar a cabo la lectura de datos, o sea, el ingreso de datos hacia un sistema. Por ejemplo, los micrófonos o el micro, pues también en cierta medida ayuda a generar información como parte de la entrada, ¿no? Por ejemplo, los call centers, ¿no?
tienen un sistema de videograbación, ¿no? Básicamente de conversaciones, y eso es información para las empresas. O sea, tu audio, tu voz es información y también se genera una entrada. También tenemos los monitores que son sensibles básicamente al tacto. Estos monitores sensibles al tacto también generan el ingreso de datos, porque obviamente se ingresan básicamente a través del uso de pantallas touch, ¿no? Touchscreen. El teclado es otro dispositivo que también genera ingreso de datos, así como también el mouse, entre otros. También está, por ejemplo, el lápiz óptico. Cuando hablamos del procesamiento de los datos, tiene que ver ya con el tema de procesar la información, es decir, realizar cálculos. Y para eso, pues, en cierta medida, el sistema de información, pues, debe de realizar cada uno de los cálculos pertinentes, necesarios, de acuerdo a las, digamos, a las operaciones preestablecidas que se espera que haga el sistema. Estos cálculos pueden efectuarse efectivamente con datos que pueden ser introducidos recientemente en el sistema o bien con datos que ya estén almacenados dentro del sistema de información, para ser más específico, a través de la base de datos. Esta característica, ¿no?, de los sistemas permite pues la transformación de los datos, ¿no?, datos fuentes e información, que puede ser utilizada para la toma de decisiones, lo que hace pues posible, entre otras cosas, que un tomador de decisiones genere pues una proyección financiera a partir de los datos que contiene pues un estado de resultados o un balance quizás general en un año base, ¿no? Que también son cálculos que se tienen que efectuar, ¿no?, por el sistema. El tema del almacenamiento de la información, aquí sí tenemos que hacer uso de, por ejemplo, un servidor, ¿no? Un servidor de base de datos, para ser más específico, que básicamente es aquel computador dentro de la red LAN que va a facilitar el proceso del almacenamiento de la información a través del gestor de base de datos relacional que estemos utilizando, pudiendo ser SQL, pudiendo ser SQL Server, Oracle, MySQL, Postgre, DB2, Paradox, Informix, etc. Entre otros, porque hay toda una gama de programas que permiten crear bases de datos. Entonces hay obviamente una etapa, una actividad de almacenamiento de la información. ¿Estamos de acuerdo? Pues bien, esta información, ¿no?, debe de ser guardada, ¿no?, sobre todo almacenada para su uso posterior. Esa es digamos, la importancia del proceso de almacenamiento. Los datos, una vez que están almacenados, pues naturalmente tienen que ser extraídos. Estos pueden ser extraídos a través de algún dispositivo de hardware. Anteriormente se usaba mucho, por ejemplo, los disquetes, luego pasaron pues los CDs, ¿no? Hoy en día existen, por ejemplo, las memorias USB, o también conocidos como pendrive, y también están pues los discos duros, ¿no?, que también en cierta medida facilitan el almacenamiento de la información, y que eso va a desencadenar obviamente la extracción de la misma. Como salidas, como etapa de salida o actividad de salida de la información, es decir, el output, la salida pues tiene que ver con la capacidad de que un sistema de información permita pues la extracción de la información que ha sido ya previamente procesada y almacenada a través de una base de datos. Aquí obviamente la información es mostrada a solicitud o a medida que los usuarios pues requieran obtener cierto tipo de información. La salida de información puede ser de forma digital, quizás en pantalla, a través de un report, una consulta, o puede ser extraída de forma física. Si es de forma física, y significa naturalmente que la información tiene que ser impresa. Y naturalmente se va a necesitar de, en este caso, una serie de dispositivos, como por ejemplo, ¿no?, como por ejemplo, en el caso de usar quizás alguna impresora o algún plotter, ¿no?, en el caso de gigantografías o imágenes, ¿no?, que necesitemos imprimir a gran escala, pues necesitamos plotters, entre otros, ¿no? Es importante también aclarar que la salida de la información se puede, digamos, puede constituir también
la entrada a otro sistema de información. Es decir, la información que nosotros extraemos finalmente puede terminar volviendo a la actividad input. O sea, se extrae la información y puede volver, digamos, a ingresarse dicha data, dicha información a otro sistema informático. En este caso, también existe una interfaz automática de salida. Por ejemplo, en el caso del sistema de control de clientes, ¿no? Existe cierta interfaz automática de salida con el sistema, por ejemplo, de contabilidad, ya que genera, pues, por ejemplo, en el caso de las pólizas contables, ¿no? Los movimientos procesales de los clientes, etc. Muy bien, en ese sentido, a continuación se muestran algunos ejemplos de entrada de datos. Nosotros podemos generar cierta entrada de datos, como por ejemplo el ingreso de los datos que tienen que ver con el cliente, como por ejemplo sus apellidos, sus nombres, su DNI, distrito en el que vive, dirección en la que reside, algunos números telefónicos, etc. Toda esta información, sin duda alguna, genera entrada de datos, genera input, ¿no? Otra entrada puede ser los datos que se van a ingresar, ¿no? Por ejemplo, del proveedor, como también sus apellidos, nombres, DNI, compañía en la que trabaja, cuál es el RUC de la empresa, distrito en el que vive, cuál es la dirección, sus números telefónicos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿se puede generar gran, digamos, ingreso de información en un sistema informático? La respuesta es sí. Esto va a depender básicamente de qué tipo de información es la que se pretenda, digamos, almacenar a través del uso de ese sistema. Y en función a ello, pues se generan las entradas que corresponden. A través, por ejemplo, de un sistema de repente de crédito, ¿no? En el caso de una entidad bancaria, hay obviamente ciertas políticas. Y estas políticas pueden ser el límite del crédito, el plazo del pago, por ejemplo, la entrada de los datos de una proforma de venta, los datos que se generan a través de la emisión de una orden o nota de pedido, o también conocido como orden de pedido, los datos que se generan a través de la emisión de una factura. Esto se puede dar de forma automática a través de una interfaz gráfica que permita simplemente la confirmación de los datos para su posterior procesamiento, básicamente, y también almacenamiento de los datos. Por otro lado, como entradas, también se pueden generar quizás los pagos que realice un cliente en el caso de un sistema de crédito, por decir, ¿no? De crédito bancario, ¿no? El cliente tiene que hacer pagos o amortizaciones, y eso también constituye un input, una actividad de ingreso de datos. Entonces, la información que se genere a través de la actividad de input o entrada de datos, tiene esta que ser almacenada. La otra actividad tiene que ver mucho con el proceso. El proceso no es otra cosa que el procesamiento, los cálculos que se van a tener que realizar, que se van a tener que llevar a cabo dentro de un sistema. El número de cálculos que se vayan a realizar, jóvenes, va a depender mucho de qué tipo de cálculos son los que nosotros queremos realizar. ¿Estamos de acuerdo? Depende mucho de qué tipo de información es la que yo quiera almacenar, pero que esa información también en algún momento tiene que ser procesada, tiene que ser calculada, ¿no? En fin, el procesamiento de datos va a depender mucho de qué cálculos tengas tú que realizar con tu sistema, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la etapa o la actividad, perdón, de procesamiento de datos, están, por ejemplo, algunos cálculos que hay que hallar, cálculos, por ejemplo, de subtotales, de total a pagar, el cálculo de lo que es el IGB, el impuesto, ¿no? El IGB, la interfaz gráfica, a través de una interfaz gráfica de usuario, a través de un prototipo, de una ventana, se puede emitir la factura y que automáticamente al hacer clic en un botón, el sistema haga todos los cálculos, ¿no? Del subtotal, del IGB, del total a pagar, etcétera, de forma automática. Yo no estaría ingresando esos datos, sino el sistema los estaría calculando. Esa actividad de calcular tiene que ver con la actividad de procesamiento de la información, el procesamiento de datos que todo sistema de información tiene que realizar. ¿Ok? También está, por ejemplo, cálculos de la antigüedad de saldos, ¿no? Profesor, un ejemplo en el caso de un sistema de notas. Ah, muy bien. Cuando el sistema, por ejemplo, calcula si es que el estudiante está aprobado o desaprobado.
Eso es un cálculo. Y es un cálculo que se va a realizar a raíz básicamente de los datos que existan en el sistema previamente cargados en dicha base de datos. En función a las notas que ustedes tengan, el sistema pues deberá determinar cuál es la condición del estudiante, si está aprobado o desaprobado. Obviamente hay una condición, obviamente detrás de todo ello pues hay una lógica de programación, ¿no? Que se supone se ha programado para que el sistema pueda realizar el procesamiento, los cálculos que corresponden, ¿no? Pertinente a ese proceso de negocio, en función a esas reglas preestablecidas. Recuerda que muchos de los cálculos se llevan a cabo en función a una serie de requerimientos que el usuario establece, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto es el impuesto general a las ventas actualmente? ¿Cuánto es el IGB? ¿Cuánto es el porcentaje del IGB? 18%, profesor. 18%. Muy bien. ¿Qué se aplica sobre qué dato? ¿Sobre qué dato? ¿Cómo? ¿Sobre qué dato, profesor? ¿Sobre qué aplicas el IGB? ¿Sobre qué dato? Según el sueldo, profesor, o según la ganancia o el ingreso que tiene una empresa. Es esto sobre las compras, profesor. La compra es el 18%. O ¿Las ventas, compras o las perdón. ventas? Ventas, perdón. Ah, ok. Ventas. Claro. Tú como empresa vendes. Y como vendes, tienes que emitir un comprobante de venta. Este puede ser una boleta de venta o puede ser una factura de venta. Si es una boleta de venta, no hay cálculo de IGB. Atención, no hay cálculo de IGB. Si es una factura, depende mucho del importe, ¿no es cierto?, de la factura. Si yo me voy a una tienda comercial, por decir, ¿no? Y me dices, te quiero comprar, no sé, por decir, un refrigerador, ¿no? Una refrigeradora, quiero comprarme una refrigeradora y esta está 1.500 soles, eso es el precio. Pregunto, ¿ese precio que yo veo en pantalla o que veo en tienda en todo caso, ¿está incluido ya el IGB o no está incluido? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profesor. Está incluido. Está incluido, ¿verdad? Muy bien. Eso significa que cuando el vendedor me emita la facturación, tenga que emitirme la facturación que corresponda, me va a pedir obviamente mis datos, yo le voy a dar mi número de RUC, etc. Toda esa información que yo le proporciono, ¿qué actividad genera para el sistema? ¿Una entrada, un proceso, un almacenamiento o una salida de datos? ¿Qué actividad es la que genera para ese sistema cuando yo brindo mis datos? Ok, Castañeda Hernández, Nova Michelle, estoy llevando una refrigeradora de la marca tal y todos los datos que yo proporciono. ¿Qué genera para el sistema? ¿Una entrada, un proceso, un almacenamiento o una salida de datos? En ese momento de que se está efectuando la venta. ¿Almacenamiento, profesor? No. Sí. Entrada de datos, profesor. Una salida, profe, porque se muestran los precios de la... Me quedo con la respuesta de Rivas. Genera una entrada de datos, porque yo todavía estoy dando mi información. El vendedor me dice, muy bien, señor Castañeda, usted quiere este refrigerador, ¿verdad? De tal marca, sí. Por favor, ¿qué necesita? ¿Boleto o factura? Yo le digo, una factura. Muy bien, ¿me brinda por favor sus datos? Entonces yo vaya, mis apellidos, le doy mis nombres, le doy mi número de documento de identidad, y como le he pedido factura, le tengo que dar un dato que es clave, que es el RUC. Porque si yo no tengo RUC, la empresa no me puede emitir una factura de venta. ¿Se entiende? Entonces, la información que yo proporciono, como dijo la compañera Rivas, para el sistema genera un input, genera una entrada de datos. Son datos nuevos que están ingresando al sistema a través de su aplicación. Puede ser escritorio, puede ser web, no lo sé. No lo he establecido yo ahorita, pero son datos que van a ingresar a ese sistema. Esos datos que se ingresan, obviamente, van a tener que ser procesados. ¿Y por qué digo procesados? Porque naturalmente, en el caso de la factura, el IGB está incluido. Si a mí me dicen cuesta 1.500, significa que de esos 1.500 soles,
ellos tienen que calcular cuánto es la base imponible, o también conocido como subtotal, y determinar cuánto es el impuesto general a la venta. Este impuesto general a las ventas se tiene que calcular y registrar en su sistema. Y luego, pues, tiene que hallarse el total a pagar. El total a pagar siempre va a ser 1.500, sino que ellos hacen es una regla de tres simple en la vida, digamos, en la vida matemática, por así decirlo, en el tema del cálculo natural, es así, regla de tres simple, para determinar cuánto es el subtotal y cuánto es el IGB. Pero no es que yo voy a pagar 1.500 más el IGB. El IGB ya está incluido dentro de ese precio que me están vendiendo a 1.500 soles. Pero ese cálculo matemático o aritmético, si es que no hay un sistema de información, pues lo tiene que hacer manualmente el empleado. Y ese es un proceso no sistematizado. Si esto ya está sistematizado, se supone que el sistema internamente hace ese cálculo, hace ese procesamiento. Después que los datos se procesan, o sea, se calculan, pasan a ser almacenados. Pasan a la fase de almacenamiento. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Se entiende? Cuando el empleado imprima la factura, ahí que estamos viendo, ¿qué actividad? Cuando sale la factura impresa, ¿eso qué es? Salida de datos. Muy bien, la salida de datos. Es una salida de datos de forma física, porque está saliendo a través de un documento impreso. Si la factura me lo envían a mi correo electrónico, que también puede ser el caso, eso ya es una salida, pero en formato digital, porque está saliendo en algún documento, probablemente en algún PDF que el sistema genere y que se va a tener que enviar a mi correo electrónico. Entonces, esas son las actividades que generalmente todo sistema de información realiza y que ustedes tienen que tener muy claro cuándo es una entrada, cuándo es un procesamiento de datos, o sea, cuándo el sistema tendría que realizar ciertos cálculos, en qué momento se lleva a cabo el almacenamiento de la información o qué tipo de información se necesita almacenar para ese sistema y probablemente también la extracción de datos, es decir, la salida de datos. Como otros ejemplos de lo que es el tema de procesamiento de datos, tenemos, por ejemplo, los cálculos que se van a tener que realizar dentro del sistema. Por ejemplo, si es un sistema de una entidad bancaria, en los bancos, pues tienen que calcularse siempre, constantemente, los intereses moratorios. Recuerden que los bancos, por ejemplo, dan préstamos, ofrecen tarjetas de crédito, y a veces el cliente puede tener cierto retraso. Parte de ese retraso, jóvenes, se establece en función a las políticas de la empresa, ¿no? Hay algunas entidades financieras o bancarias que dicen, por 20 días de atraso, 50 soles, o 30 soles de penalidad por atraso, por decir, ¿no? No mayor a 30 días. ¿Qué significa? Que si tú te pasas un día de pago, por solamente haberte pasado un día, ya te están cobrando esos 30 soles de interés. Y claro, parece un poco abusivo por un día, pero son políticas, pues, son políticas de la empresa. Yo como programador no puedo cambiar esa realidad, o lo puedo cambiar, ¿no, verdad? O es que tú, Conde, tú Vidal, vas a agarrar y vas a decir, ah, no, si se pasó un día le voy a cobrar solamente 5 soles. No puedes. Tienes que estar sujeto a las políticas de la empresa. Si ellos cobran por penalidad, por algún atraso en algún pago, donde dice que su política es, si tú tienes un retraso no mayor a 20 días, te aplican, no sé, 30 soles o 40 soles de interés, significa que el sistema tiene que previamente, antes de cerrar el estado financiero, antes de cerrar, en este caso, la emisión de cuentas, en el caso de las tarjetas de crédito, en el caso de emisión de cuentas o reportes de préstamos, en el caso que hacen algunas entidades bancarias, tiene el sistema que hacer los cálculos respectivos, los cálculos pertinentes, justamente para calcular esos intereses moratorios. Pero repito, parte de esos cálculos o de ese procesamiento, detrás hay un algoritmo, hay código que se ha tenido que programar para llevar a cabo todo ese procesamiento. Y ese algoritmo, ¿quién lo ha implementado? El programador, el desarrollador. Tú como programador
evalúas, ¿no? La lógica, ¿no? Ah, ya, profesor, eso se hace con un if, ¿no? If, paréntesis, y empiezas a programar, ¿no? This.txt, por decir, ¿no? Fecha, no sé, de pago, ¿no? Fecha de pago si es mayor, ¿no? Si la fecha de pago, pues, es mayor o igual, ¿no? Mayor, en todo caso, tiene que ser mayor, mayor a la fecha de vencimiento. Si es mayor, entonces contabilizas, ¿no? Cuántos días hay y empiezas a hacer toda la lógica algorítmica para llevar a cabo ese proceso. Conclusión. ¿A qué quiero llegar? En la actividad de procesamiento, básicamente es la actividad donde el sistema tiene que llevar a cabo una serie de cálculos. Pueden ser cálculos aritméticos, pueden ser cálculos matemáticos, pueden ser cálculos estadísticos, pueden ser cálculos porcentuales, pueden ser cálculos de interés, intereses moratorios, pueden ser cálculos, por ejemplo, con respecto al saldo de un cliente, puede ser el cálculo de números de horas laboradas o horas trabajadas, la cantidad de horas extras, la cantidad de minutos u horas de tardanza, en el caso de un sistema de control de asistencia, etcétera, etcétera. En el caso, por ejemplo, de una biblioteca, ellos tienen como actividad el préstamo y devolución de material bibliográfico, ¿no? Antes de la pandemia, pues las bibliotecas te prestaban los libros en algunas universidades o instituciones, y si eras estudiante, pues te prestaban a sala o a domicilio. Y yo recuerdo hace algún tiempo, tuve la oportunidad de trabajar en una biblioteca de una universidad reconocida aquí en Lima, no voy a indicar el nombre, y fue una bonita experiencia porque obviamente tenían su forma de trabajo, ¿no? Entonces, en el sistema uno registraba la información y el sistema automáticamente le sacaba el cálculo de la penalidad por día que no entregaba el libro. Por cada día de no entrega del libro era un sol de mora. Si el alumno, digamos, el estudiante, por decir, se había prestado el libro para 3 días y ya estábamos en el día 6, significa que de esos 6 días se restaban menos los días que ha pactado entregar. Él dijo 3 días, entonces 6 menos 3, 3. ¿Qué significa? Que tiene 3 días de tardanza. Y eso lo multiplicaban por un sol, lo que significa que tenía que pagar 3 soles de mora. Entonces el sistema, cuando iba a devolver, inmediatamente salía de forma automática en pantalla la cantidad de la mora en términos monetarios. El estudiante iba a caja, pagaba su mora y se le devolvía el carnet de biblioteca y se registraba la devolución. Si pasaban, por decir, ya más de 30 días, ¿no? Ya eran más de un mes, ya era otro procedimiento. El sistema simplemente lo bloqueaba al lector y mandaba una alerta al decanato de la universidad donde estudiaba este estudiante, como en este caso lo reportaba como un estudiante deudor. Y no solamente salía los datos del libro, sino también salía el valor del libro. Es decir, oye, mira, si has perdido el libro, este libro cuesta 300, 400, 500 soles, pues tienes que pagarlo porque no hacen hecho la entrega del caso. Entonces, el sistema estaba perfectamente programado y tras de ello había toda una lógica de programación algorítmica que los programadores han tenido que considerar basado en los requerimientos de usuario, porque esos requerimientos o esas políticas lo establecía el jefe de biblioteca. Él tenía ¿no? Tenía su staff, ¿no? Tenía ahí ellos le llaman PAT, procedimiento administrativo, una cosa así, el PAT. Y ahí en el PAT estaba especificado, ¿no? Todas las reglas y las condiciones con respecto al préstamo y a la devolución del libro, las sanciones, etc. Todos esos requerimientos que estaban en papel estaban ya sistematizados y el sistema actuaba perfectamente en función a los datos que recibía. Entonces, obviamente, todo sistema de información, quiero que quede claro, realiza actividades. Muchas de esas actividades las vas a tener que programar, sobre todo cuando estás en la etapa de procesamiento y almacenamiento de la información. Hay que ser muy cuidadosos cuando nos dicen qué datos son los que se tienen que calcular o procesar en nuestro sistema y tener claro la lógica para poder esa lógica del lenguaje natural, de las palabras, de esos requerimientos que nos han dado, transformarlo y convertirlo naturalmente en algoritmo para que el sistema actúe de acuerdo a esos requerimientos. El otro punto importante tiene que ver con el almacenamiento de la información. El almacenamiento de la información naturalmente pues tiene que ver con que los datos sean almacenados en el servidor, es decir, en la base de datos.
Y la pregunta es, profesor, ¿qué cosa vamos a almacenar? ¿Qué cosa vamos a guardar? Esto tiene que ver mucho con la base de datos. Dependiendo de cuántas tablas, acuérdate, decíamos entidades, ¿no? En la sesión anterior de diseño de base de datos decíamos que para implementar una base de datos pues hay que hacer todo un modelamiento, y en ese modelamiento nosotros representamos las entidades. Las entidades no son otra cosa que las tablas, ¿no? Las tablas que van a tener que crearse para ese sistema, para esa base de datos, y cada una de esas tablas naturalmente va a almacenar la información. Entonces, si tú tienes 10 tablas, significa que en cada una de esas tablas vas a tener que almacenar datos, ¿no? La tabla clientes, la tabla pedidos, la tabla facturación, o la tabla boleta de venta, factura de venta, pagos, etc. O sea, la cantidad de datos que se almacene va a depender mucho de la estructura de tu database. Dependiendo del número de tablas y dependiendo del número de campos o columnas o atributos que tenga tu entidad, es decir, tu tabla, almacenará esa información. Ejemplos de almacenamiento de datos. Nosotros podemos almacenar datos desde un registro de clientes, un registro de proveedores, y también podemos registrar productos, pedidos, facturas, asistencia del personal, el préstamo de libros, quizás almacenar la venta de entradas para una discoteca, por ejemplo, también registrar las matrículas de los estudiantes, registro de notas, etcétera, etcétera. Dependiendo del tipo de empresa, se generará obviamente la actividad del almacenamiento de la información. Y como en todo sistema, también existen actividades que son de tipo output, es decir, actividades que van a permitir la extracción de los datos, la salida de datos. Aquí tenemos, jóvenes, por ejemplo, los reportes de datos, ¿no? Una salida de datos no es otra cosa que un reporte de datos. Puede ser también, por ejemplo, la emisión de los estados de cuenta, quizás las pólizas contables, ¿no? A través de una interfaz automática, de una interfaz gráfica. Las consultas que se realizan respecto, por ejemplo, a los saldos en pantalla a través de una terminal. La emisión de los comprobantes de pago, ¿no? En este caso, producto de una venta, pues el cliente hace un pago, ¿no? Y se tiene que emitir un comprobante, ¿no? Comprobante de pago o comprobante de la venta, como lo queramos llamar. Puede ser una factura, puede ser una boleta, puede ser un voucher, en fin. Eso también constituye una salida. ¿Bien? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Estamos claros? Bien, ¿no hay preguntas? Ya, continúo. Tipos y usos de los sistemas de información. Durante los próximos años, los sistemas de información deben de cumplir 3 objetivos, ¿no?, básicos dentro de las empresas. Uno de ellos tiene que ver con la automatización de procesos operativos, así como también el proporcionar información que va a servir de apoyo al proceso de toma de decisiones. El proceso de toma de decisiones, profesor, ¿qué cosa es? Es la capacidad de poder decidir. Los usuarios tienen la necesidad de tomar decisiones, la necesidad de decidir sobre su información que ellos manejan, pero para que ellos puedan tomar decisiones, pues necesitan de una herramienta tecnológica, como es en este caso un sistema, porque es mucho más fácil recolectar y almacenar los datos a través de una base de datos y luego poder extraer dicha información a través de consultas o reportes. Así como también, claro está, lograr ventajas competitivas a través de su implementación y de su uso. Aquí tenemos un esquema, básicamente, que busca graficar cómo es que se lleva a cabo estas actividades, ¿no? Van a haber prototipos, van a haber formularios, ¿no?, en un sistema que no son otra cosa que las interfaces, ¿no?, de forma automática, que van a facilitar el ingreso o la entrada de los datos. Esos datos tienen que ser procesados, tienen que ser calculados, dependiendo de qué tipo de cálculos son los que se tengan que realizar. Y naturalmente, los datos ingresados, una vez procesados, pues tienen que ser guardados, tienen que ser almacenados. Y aquí está pues la actividad del almacenamiento, que básicamente hace referencia al servidor de la base de datos, es decir, al database, porque es allí donde se va a llevar a cabo el almacenamiento de la información. La información que se extraiga, digamos, del sistema, se va a extraer
tomando como referencia el database, tomando como referencia la base de datos, porque es allí donde está la información. Entonces, se extraerá la información para visualizarse quizás a través de reportes o de informes, y esto puede ser de forma impresa o quizás también de forma digital. ¿Bien? ¿Existen tipos de sistemas de información? Sí, tenemos los sistemas transaccionales. Es un tipo de sistemas de información que tienen ciertas características, como por ejemplo, una de ellas es que a través de estos sistemas pues pueden lograrse ahorros significativos, sobre todo en lo que es mano de obra, debido a que automatizan tareas operativas o tareas repetitivas dentro de una empresa, dentro de una organización. Además, tiene la característica de que con frecuencia son el primer tipo de sistemas de información que se logran implementar en una empresa, en una organización, porque es allí donde se empieza justamente a apoyar las tareas de nivel operativo dentro de la empresa. Por otro lado, también se dice que son intensivos en cuanto a lo que es el ingreso y salida de información, así como también los cálculos que tienen que realizar este tipo de sistemas, ¿no? De una forma sencilla y quizás poco sofisticada. Otra característica es que tienen la propiedad de ser recolectores de información. Los sistemas transaccionales, sí señores, son recolectores de información. ¿Por qué? Porque estos sistemas cargan grandes bases de información para su explotación posterior. Es decir, recolectan datos con la intención que en algún futuro esos datos puedan ser analizados, procesados de forma masiva. Otra característica es que son fáciles de justificar para lo que es la gerencia general o la dirección general de una empresa, ya que los beneficios son básicamente factibles, viables y sobre todo medibles o palpables. También tenemos los sistemas de apoyo a la toma de decisiones. Este es otro tipo de sistemas de información que son totalmente diferentes a los sistemas transaccionales. Dentro de las características más resaltantes de este tipo de sistemas de información es que suelen introducirse después de la implementación de los sistemas transaccionales dentro de una empresa. Y esto constituye, pues, ¿no?, su plataforma para lo que es el manejo de la información. Otra característica es que la información que genera va a servir de apoyo justamente para los mandos intermedios y la alta administración en el proceso de toma de decisiones. También suelen ser intensivos en cálculos y escasos en entradas y salidas de datos o de información. Por ejemplo, un modelo de planeación financiera pues requiere de poca información que se vaya a tener que ingresar en el sistema. Por otro lado, también va a generar poca información como resultado, pero puede realizar muchos cálculos durante ese proceso que va a tener que realizar, sobre todo en un sistema de tipo financiero. Entonces, va a apoyar enormemente el proceso de toma de decisiones. Otra característica de los sistemas de soporte a la toma de decisiones es que no suelen ahorrar en costos, no suelen ahorrar en lo que es mano de obra, en el sentido de que si un sistema de esta naturaleza cuesta, por decir, entre 8,000 y 10,000 soles, la empresa no escatima esfuerzos, no regatea para mandar a desarrollar este tipo de sistemas, porque son sistemas que ayudan enormemente en el proceso de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque aquí entran jóvenes a tallar mucho lo que es la analítica de datos. No sé si ustedes han escuchado Big Data, Machine Learning, Business Intelligence, Business Analytics. ¿Han escuchado esos términos? Pregunto. ¿Han logrado escuchar? Pues sí, he escuchado, pero la cuestión es que no tengo conocido más o menos. O sea, sé que es un tipo de programación, pero no tengo conocido de eso prácticamente. En la práctica no tengo nada. Claro. Muy bien. Esos tipos de sistemas, cuando hablamos de Big Data, Machine Learning, es un tipo de programación mucho más avanzada. Y lo bonito de la analítica de datos es que todo entra más que todo, no entra mucho código de programación en el sentido de que no vas a aplicar mucho tu lenguaje Java o tu lenguaje C#. Ahí entra otro lenguaje de programación que es básico, que es, por ejemplo, el lenguaje R o el propio Python. Y básicamente ahí se aplica mucho lo que es la analítica de los datos. Lo único que vas a necesitar para ese tipo de sistemas es el lenguaje SQL.
Pues aprende bien tu lenguaje SQL porque te puede servir, sobre todo cuando tengas que crear ese tipo de sistemas, ¿no? Sobre todo cuando tengas que crear sistemas de tipo OLAP. Por ahora, solamente ten en cuenta que los sistemas OLAP o LAP, así vienen las siglas OLAP, O viene de online, A de analytical y P de processing, que en castellano sería el procesamiento analítico en línea. Tiene que ver con 3 tipos de analíticas. La analítica descriptiva, que tiene que ver con analizar datos históricos de la empresa, es decir, analizar el pasado para tomar decisiones desde el presente. Un ejemplo, profesor, de requerimiento de analítica descriptiva. Ok, yo quiero analizar cuáles han sido los productos de mayor y menor demanda en los últimos 5 años, es decir, en el tiempo. Y quiero que esta información sea analizada de forma semestral, trimestral, semestral, mensual, semanal y diaria. Y ese tipo de información lo quiero tener en pantalla. Eso no lo va a hacer un sistema transaccional. Para eso tienes que hacer un sistema OLAP. Para ser más específico, viene a ser una solución de Business Intelligence. El otro tipo de analítica de datos, por ejemplo, tiene que ver con el Business Analytics, que tiene que ver con la analítica predictiva de datos. Es decir, hacer predicción de datos desde el presente para tomar decisiones que tomen un efecto en el futuro. Aquí básicamente estamos hablando de predicción de datos. Aquí estamos hablando de una solución de Business Analytics. Ese es otro tipo de sistemas, no es un sistema transaccional. Y también está la analítica prescriptiva, que tiene que ver mucho con la Big Data, efectivamente, y con Machine Learning, el aprendizaje automatizado. La analítica prescriptiva mezcla la analítica básicamente descriptiva y predictiva. De ahí el término análisis prescriptivo. Entonces, es una solución informática a otro nivel, obviamente, y aquí el desarrollador de este sistema tiene que tener 3 características. Tiene que ser un buen conocedor de herramientas tecnológicas, o sea, tiene que conocer de softwares que permitan hacer este tipo de soluciones. Tiene que conocer de business process, tiene que ser un buen conocedor y modelador de procesos de negocio, y también tiene que ser un buen estadista. Va a necesitar bastante de conocimientos estadísticos, sobre todo para hallar algunos cálculos como, por ejemplo, funciones como Bernoulli, Poisson, etcétera, que son funciones estadísticas que en realidad son muy amplias, unas estadísticas, pero que tiene que conocer. Entonces, ese es otro tipo de sistemas. Esos sistemas están dentro de este rubro que estoy comentando, que tiene que ver con los sistemas de soporte a la toma de decisiones. Porque cada uno de esos sistemas, en cierta medida, ayudan a tomar decisiones en una empresa. Pero estas decisiones no son cualquier decisiones, jóvenes. Son decisiones a nivel estratégica, a nivel táctica. Profesor, tengo una pregunta, me puede decir quizás Conde o Vidal. ¿Un sistema OLTP no ayuda a tomar decisiones a una empresa? Sí, pero no son decisiones a nivel estratégico, sino son a nivel operativo. Tu sistema de ventas, tu sistema web, tu sistema de base, por decir, de escritorio, con conexión a base de datos, o tu sistema, en este caso que hagas a través de una aplicación móvil, es un sistema recolector de información, porque tú vas a recolectar datos a través de ese sistema. ¿Que van a servir para tomar decisiones? Sí, pero son decisiones operativas, decisiones que no tienen mayor impacto dentro de la empresa a nivel estratégico o a nivel táctico. Por ejemplo, con tu sistema de pedidos, yo puedo saber cuántos pedidos se han anulado, cuántos pedidos se han emitido, cuántas facturas se han emitido, se han anulado, etcétera, qué productos se han vendido. Pero son más que todo datos que me sirven para mi gestión operativa en mi día a día. Ah, ok, he vendido 20, me faltan entonces mi almacén, ya no tengo 100 productos, vendí 20, tengo 80. Entonces, según mi lógica o según mi regla de negocio, yo tengo que tener un stock por encima de las 120 unidades. Entonces significa que me faltan productos. Entonces tengo que generar una orden de compra. ¿A quién? Al proveedor. Eso significa que tengo que convocar a proveedores para solicitar una cotización y luego generaré la orden de compra. Una vez que se genera la orden de compra, recibo los productos, efectúo el pago y estos terminan almacenados en el almacén. Todo eso, toda esa lógica del business process, del proceso de negocio, tiene que ver mucho con la parte operativa. Y esa parte operativa, esa información, ¿quién me va a dar? Pues los sistemas transaccionales. ¿Me están ayudando a tomar decisiones? La respuesta es sí, pero son decisiones a nivel operativa. Profesor, me puede decir Rivas, un ejemplo de una decisión estratégica
o de una decisión que tenga un impacto a nivel táctico, ok, vamos a suponer que el gerente quiere aperturar una nueva tienda, una nueva sede en el interior del país. Entonces, es una decisión que va a tener cierto impacto, positivo o negativo para la empresa. ¿Y qué es lo que va a hacer el gerente? Tiene que hacer un estudio de mercado. Tiene que primero ver si los productos que él comercializa tienen aceptación en esa región, en esa ciudad, en esa localidad. De repente ahí ya está la competencia. Y ya la competencia tiene un nicho de mercado. O sea, ya los productos están posicionados. Y yo, Michelle Castañeda, que vaya y apertura ahí una tienda, de repente no voy a tener el éxito que yo espero tener, porque mis productos de repente ahí no son conocidos. Yo primero tendría que comercializar mis productos en la zona, tener cierto prestigio para recién ir e implementar una sede, un local en ese lugar, para poder seguir generando rentabilidad. Si no, pues me voy y me estrello. O sea, si nadie conoce mi producto, voy y pongo mi puesto ahí, abro mi tienda, de repente nadie me compra porque nadie conoce el producto. Primero tengo que adentrar el producto a la región o a la zona, y una vez que ya este producto es conocido, tiene cierta aceptación por la población, recién ya puedo de repente implementar una nueva sede, una nueva tienda, una nueva sucursal. Entonces, esa decisión obviamente va a tomar un efecto positivo para la organización porque va a generar más ingresos. Y en función a qué, digamos, tomo esa decisión. Tengo que tener datos históricos. Si yo, por decir, soy una empresa que compro y vendo, o sea, me dedico a la compra y venta de productos, y comercializo 5 tipos de productos, yo tengo que analizar cómo van esos 5 tipos de productos de esas marcas específicas, cómo va la demanda en el tiempo. En el último año, en el último semestre, tengo que hacer comparaciones de datos estadísticos. Tengo que comparar data histórica para ver el nivel de aceptación de mis productos en la zona donde yo me desarrollo económicamente. Si veo que tiene cierta aceptación, entonces yo tomo la decisión, digo, mira, de estos 5 productos, los que más consumen en el norte son 3 productos, el producto A, B y C. Ok, y D y E no tiene mucha acogida. Pero D y E sí tiene acogida en el sur, cosa que el producto A, B y C no tiene demanda. Por lógica, no voy a vender el producto D y E en el norte, que no tiene acogida, porque no voy a vender nada. Tengo que vender los productos que sí tienen acogida. Pero todo ese análisis lo tiene que hacer un sistema. Y para eso entra a tallar este tipo de sistemas denominados sistemas de soporte a la toma de decisiones, que generalmente ayudan a la gestión empresarial a tomar decisiones que tengan impacto pues a nivel técnico, táctico y también en este caso a nivel empresarial, ¿no? Por otro lado dice, apoyan también a la toma de decisiones, ¿no? Básicamente por su misma naturaleza, porque son básicamente repetitivos y de decisiones no estructuradas, ¿no? Que no suelen muchas veces repetirse. Por ejemplo, acá tenemos un sistema de compras, ¿no? De materiales que indique cuándo debe hacerse un pedido al proveedor o una simulación de negocios que nos apoye básicamente a tomar la decisión si introducimos o no ese producto al nuevo mercado. Estos sistemas pues, pueden ser desarrollados directamente por el usuario final sin la participación operativa de ningún analista o programador del área informática. Este tipo también de sistemas puede incluir la programación de la producción, las compras de los materiales, flujos de fondo, proyecciones financieras, modelos de simulación de negocios, modelos de inventario, etc. El otro tipo de sistemas pues, son los sistemas estratégicos, que claro está, también tienen sus propias características, ¿no? Aquí su función principal o primordial básicamente es la de apoyar a la automatización de procesos operativos, que básicamente no proporcionan información para apoyar al proceso de la toma de decisiones. Aquí pues suelen desarrollarse in-house, es decir, este tipo de sistemas estratégicos se desarrolla en casa, es decir, dentro de la empresa, dentro de la organización, y por lo tanto pues no pueden adaptarse fácilmente a paquetes disponibles en el mercado. Típicamente, su forma de desarrollo pues es a base de incrementos y a través de su evolución dentro de la empresa se inicia con un proceso o una función en particular y a partir de ahí pues se van agregando nuevas funciones o procesos. Su función básicamente es lograr ventajas, ¿no? Que los competidores pues no poseen, tales como ventajas en costos y servicios
diferenciados con clientes y proveedores. En ese contexto, los sistemas estratégicos son creadores de barreras de entrada de negocio. Por ejemplo, el uso de cajeros automáticos en los bancos, básicamente un sistema estratégico, ya que brinda pues una ventaja competitiva, ¿no?, sobre un banco que posee dicho servicio o tal servicio. Si un banco nuevo decide abrir sus puertas al público, pues tendrá que dar ese servicio para tener un nivel similar al de sus competidores. Por otro lado, también se busca apoyar el proceso de innovación de productos y también de procesos dentro de la empresa debido a que buscan cierta ventaja respecto a los competidores. Y una forma de hacerlo es innovando o creando nuevos productos y servicios. Bien, jóvenes, entonces, eso es un poco los tipos de sistemas de información. He tratado de hacer un resumen, una síntesis de este tema. Vamos a hablar ahora del plan estratégico empresarial. Este es otro tema importante. El plan estratégico empresarial, ¿en qué consiste? Tú como especialista de sistemas, si bien es cierto, tienes que desarrollar, ¿no es cierto?, un sistema de información que no es otra cosa que una propuesta de solución a un problema que tú has identificado. Hemos dicho también, jóvenes, que la empresa que tú, digamos, tomes como referencia debe ser una empresa que no tenga nada automatizado todavía. Es decir, nada sistematizado. Todo por ahora debe ser manual, procedimental, carece de sistemas de información, esa empresa o ese restaurante o esa ferretería o ese hotel o esa bodega no tiene un sistema informático y necesita de una solución informática, necesita de una solución de este tipo. Pues bien, en ese sentido, lo primero que tú tienes que hacer es levantamiento de información. Y parte del levantamiento de la información consiste en hacer básicamente una descripción de la empresa. Profesor, ¿a qué se refiere con la descripción de la empresa? ¿Como una reseña histórica, como una breve reseña histórica de la empresa? Podríamos decir que sí. La descripción de la empresa básicamente es describir primero cómo se llama la empresa, dónde está ubicada, quién es su gerente general, cuál es el RUC, en dónde se ubica físicamente, en qué distrito, en qué dirección. Para eso yo te dejo este ejemplo, para que tú lo revises, tengas más o menos una idea de cómo realizar esta redacción de este tipo cuando tengas que elaborar la redacción de tu informe del curso de Ingeniería de Requerimientos. Haces una descripción de la empresa, básicamente qué es lo que ofrece, qué productos, qué servicios, explicas, ¿ok? Y el siguiente punto es el organigrama de la empresa. Atención, por favor. Si tu empresa, puede ser una pyme, una MIPE, no tiene un organigrama, por favor, Rivas, Chávez, Apaza, ustedes tienen que proponer un organigrama. Como son analistas de sistemas, elaboren su organigrama. ¿Y qué áreas tendría esa empresa? Profesor, la empresa no tiene un organigrama como tal, o sea, tiene un dueño, hay vendedores, sí pues, pero tú tienes que documentar, tienes que estructurar. Habrá una gerencia general, habrá un área de ventas, habrá un área de almacén. ¿Qué más puede haber en esa empresa? En el caso de un restaurante, el área de cocina, claro que sí, el área de caja o facturación, el administrador, ¿no? Atención al cliente, etcétera. O sea, tú tienes que analizar y ver cuáles serían las posibles áreas de esa empresa que tú estás tomando como referencia, como modelo. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Estamos claros con esta parte del organigrama? ¿Se entiende? ¿Questions? Elvia. ¿Estamos claros? Ya. Continúo. Si no hay preguntas, continúo. Sí, profesor. Ya, perfecto. Entonces, sean ustedes aquí muy cuidadosos cuando tengan que hacer el organigrama, ¿ya? Planteen. Ustedes son analistas de sistemas. Tienen que creérsela, ¿ya? Como analistas. Entonces, tienen que proponer. Profesor, de repente la empresa que estoy tomando como referencia no tiene un organigrama. ¿Qué hago? Pues busca información en internet. De repente por ahí hay algún hotel, algún restaurante, alguna ferretería, dependiendo del tipo de negocio, que ya tiene un organigrama. No te digo que hagas un copy and paste, sino que tomes como referencia y mires, oye, esta área nosotros tenemos, ¿existe en la empresa? No, de repente solamente hay 4 áreas, no hay más. Área de ventas, el área de almacén, el área de cocina, en el caso de un restaurante, el área de atención al cliente, no hay más. Y el administrador o el gerente general. Ok, suficiente, es un buen punto para analizar y representar y organizar justamente las áreas de esa organización, de esa empresa.
El siguiente punto hace referencia a los datos generales. Pues aquí hay que colocar quién es el dueño, quién es el gerente. Muchas veces el dueño mismo es el gerente general. Esto va a depender mucho del tipo de empresa. Luego colocas la dirección, o sea, dónde está ubicada la empresa, ¿no? Haces una descripción, así como tienes ahí en pantalla el ejemplo, ¿no? En qué distrito se ubica, colocas también el RUC. El RUC es importante. Si el RUC empieza con 10, significa que es una empresa que corresponde a una persona natural. Si empieza el RUC con la serie 20, o sea, si está inscrito en SUNAT con la serie del número 20, significa que es una persona jurídica. O sea, es una empresa probablemente que sí tiene, digamos, un tipo de constitución. Si es sociedad anónima, abierta, cerrada, EIRL, de responsabilidad limitada, etc. Habría que investigar. Si tiene correo electrónico, perfecto, le pones. Si no, simplemente su RUC, su dirección y su teléfono podría ser más que suficiente. El siguiente punto tiene que ver con la ubicación geográfica. Tú aquí colocas, ¿no? De acuerdo al Google Maps, ubicas dónde está, digamos, geolocalizada la empresa según su dirección, haces captura y lo colocas. Toda empresa tiene que tener también una visión y una misión. Si tu empresa no tiene visión y no tiene misión, ¿por qué no propon una misión y una misión? La visión es lo que la empresa lo que la empresa quiere cumplir a largo plazo. Siempre la visión es a largo plazo y la misión es algo que se debe dar en el día a día, de forma constante. Por ejemplo, ¿no? La misión de esta empresa es un LAN center, básicamente es una empresa de cabinas de internet, ¿no? Y dice, somos un LAN center especializado en facilitar diversión, alegría y entretenimiento para todas las edades, contando con tecnología de punta y variedad de juegos en línea. Perfecto, esa es su misión. O sea, brindar diversión a sus clientes. En este caso, probablemente jóvenes, ¿no? Y también adultos que necesitan ir a distraerse, a jugar a través de estos juegos en línea que ellos ofrecen. Perfecto. La visión es lo que ellos quieren cumplir a largo plazo. Dicen, aquí ellos quieren llegar a ser la mejor opción, dice, de franquicias de entretenimiento en cadenas de LAN center a nivel de todo Lima. Es una visión ambiciosa, claro que sí. Y llevar, dice, toda la facilidad de acceso a los juegos en línea a nivel nacional en los próximos años siguientes. ¿Te das cuenta? O sea, ellos están proyectando en el futuro. No me dicen en qué tiempo específico, pero ya de por sí es una visión válida, porque lo están planteando a largo plazo. De esa forma también tú puedes plantear la visión y misión. El otro punto que también es importante es el análisis FODA. El análisis FODA consiste en identificar básicamente cuáles son las fortalezas y las oportunidades de tu empresa con respecto al mercado, con respecto a su competencia, ¿no? En qué es fuerte y qué oportunidades tiene. También está la identificación de las debilidades y amenazas. Profesor, una pregunta. Cuando usted dice análisis FODA, yo he leído, quizás en algún libro has leído, o en algún artículo, en algún blog de internet, en algún blog de repente has leído que el análisis FODA tiene que ver con el análisis interno y el análisis externo de toda organización. La respuesta es correcta. El análisis interno es lo que tú puedes controlar dentro de tu dominio. En este caso, ustedes pueden aplicar un análisis FODA a nivel profesional. Ustedes como profesionales pueden hacer un análisis interno. ¿En qué son fuertes y en qué son débiles? De repente, mira, profesor, mi debilidad es la puntualidad. Yo no soy muy puntual, profesor. Ese es mi talón de Aquiles. Ok, esa es tu debilidad. ¿Que tienes que trabajar en eso? Sí. Para que esa debilidad se convierta en fortaleza. Pero eso se da también en el tiempo y con estrategias. El análisis externo tiene que ver más que todo con identificar todo lo que está fuera de tu dominio, fuera de tu alcance. Y fuera del dominio o del alcance de una empresa, pues son las oportunidades que le brinda el mercado. Quizás nuevas políticas de gobierno, puede ser una oportunidad. O también el cambio de políticas de gobierno también puede ser una amenaza que puede poner en riesgo la parte de repente económica o la estabilidad económica de la empresa. Y eso la empresa no lo puede controlar porque está fuera de sus dominios, está fuera de su control. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, oportunidades, lo que el mercado le ofrece. Amenazas, aquellas, digamos, situaciones que ocurren en determinada situación, por ejemplo, el cambio de políticas, el cambio del régimen de impuestos, etcétera. La competencia también es una amenaza. Entonces,
Ustedes hacen su análisis FODA, pero acerca de su empresa. Yo aquí les dejo un ejemplo. Pueden guiarse de ese ejemplo o investigar. El análisis FODA estratégico empresarial, una vez que ustedes han identificado pues, las fortalezas y las debilidades de su empresa, así como sus oportunidades y amenazas, van a tener que hacer un cruce entre fortalezas y oportunidades. Esta fortaleza con esta oportunidad, ¿a qué te conlleva? Entonces aquí se hace el cruce para determinar qué es lo que se quiere lograr. Esta viene a ser básicamente la matriz FODA. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es un ejemplo. Yo les dejo aquí para que ustedes lo revisen, claro que sí. Y también otro punto, como parte del planeamiento estratégico que debemos de realizar como especialistas de sistemas, es un análisis general tecnológico. El análisis general tecnológico ya es una descripción a nivel de TI que tiene la empresa. En este caso, pues ellos sí cuentan con recursos, equipos de TI, de tecnologías de la información, y pues han hecho toda una descripción, ¿no? Con cuántos equipos cuentan, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la descripción tecnológica. De repente en la empresa todavía no hay innovación tecnológica, entonces ese punto no necesariamente se tiene que desarrollar. Y en el caso, pues, de esta empresa, pues, han colocado, ¿no? La estructura de su red, ¿no? Y cómo es que están distribuidos, ¿no? Los equipos tienen una zona clásica, tienen una zona VIP, están con aire acondicionado, ¿no? La entrada y salida, y por aquí, pues, tienen una salida de emergencia. Al parecer, pues, la ubicación de esta empresa está en una esquina, por lo que podemos observar. Tienen también un área de baño, ¿no? De servicio higiénico. Y pues también está en la parte inferior los dispositivos, los routers, ¿no? Y también seguramente los switch que van a dar pues conectividad a todo el perímetro de esa empresa, ¿no? De sus equipos, que tiene que ver más que todo con la distribución. Muy bien, el otro punto tiene que ver con la planificación de las entrevistas. Hemos dicho que en todo proceso de sistematización tenemos que hacer levantamiento de datos, levantamiento de información. Las entrevistas es un punto importante y interesante porque te permite levantar información. Si bien es cierto, yo necesito obtener cierta información específica del proceso de negocio que voy a sistematizar. Entonces, inclusive jóvenes, los periodistas, cuando van a hacer un reportaje, algún político o algún personaje de repente del medio, el periodista no va, digamos, con nada estructurado. No es que el periodista se va sin nada y se va a conversar con el entrevistador, ¿no? O con el entrevistado, perdón. O sea, no es así. El periodista tiene que llevar ya una serie de preguntas establecidas. O sea, él va con su lista de preguntas, va con su cuestionario, ¿no? De repente tiene un cuestionario de 10 preguntas que son de repente las que él ha elegido y también va a depender del tiempo de la entrevista, ¿no? Entonces, si le han dado solamente 20 minutos y le han dicho, mira, lo máximo que te puedo atender son 20 minutos, tiene que ver cuántas preguntas puede lanzar en esos 20 minutos para poder obtener información, pero información que sea importante y relevante. En ese sentido, ustedes en la vida real, así es como que funciona, así funciona. Ustedes se van a tener que entrevistar probablemente con el dueño de la empresa, con el gerente general, pero cuando ustedes elaboren finalmente su entrevista, tienen que ir con algo pauteado. Es decir, tienen que ir con un cuestionario de preguntas. Pero cuidado, estas preguntas no son preguntas, digamos, que no sean preguntas que no tienen nada que ver con el sistema. Al contrario, tienen que ser preguntas que estén relacionadas al proceso de negocio que ustedes quieren sistematizar. Tienen que ser preguntas que permitan obtener detalles y características del tipo de información que quizás ustedes quieran implementar. Y en ese sentido, es fundamental que ustedes tengan ya estructurado esa batería de preguntas para poder formular la entrevista. Quizás Anthony Oré me dirá, profesor, tengo una pregunta. En el caso de la entrevista, ¿esta tiene que ser grabada? No necesariamente. Podría ser, si la persona entrevistada me facilita el hecho de poder agarrar mi móvil y poder, digamos, grabar face to face la conversación, excelente, genial. Si no, lo que tendrías que hacer, Ore, en este caso, sería simplemente grabar el audio. Entonces, pero obviamente haciéndole referencia al entrevistado de que vas a grabar, ¿no? Vas a grabar la conversación.
¿no? Siempre haciéndole hincapié, ¿no? Mire, esta es la entrevista y las respuestas que usted me dé, no voy a tomar nota, no va a ser de repente cómodo estar tomando nota de todo lo que usted me diga por el tiempo. Entonces, le solicito poder grabar la entrevista. Si se puede a través de un video, sería genial, o quizás a través de un audio. De repente dicen, no, video no, pero sí un audio. Ok, te vas con tu grabador o en el mismo celular y grabas la conversación. Eso después tú lo escuchas para poder obtener información importante y relevante. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Se entiende? Con el tema de lo que son las entrevistas. ¿Cuestiones? Te escucho, no seas tímido. ¿Sí? Ok. Profesor, cuando usted habla de levantamiento de información, entonces las entrevistas no es lo único que nosotros podemos formular, ¿verdad? En realidad no. También puedes formular encuestas. Las encuestas básicamente tienen la característica de que tú puedes formular dos tipos de preguntas, ¿ya? Atención Coyuri, atención Chávez, atención Vidal, atención Rivas. ¿A qué me refiero, profesor, o a qué se refiere usted, profesor, cuando dice que hay dos tipos de encuesta? ¿Hay dos tipos de encuesta? Sí, hay dos tipos de encuesta. Nosotros sabemos que las encuestas no son otra cosa que preguntas, ¿verdad? Y muchas veces estas preguntas pueden ser preguntas abiertas o pueden ser preguntas cerradas. Entonces ahorita Rivas está pensando, ¿cómo es eso de pregunta abierta y pregunta cerrada? No entiendo. Fácil. Las preguntas abiertas, atención Anthony, tiene que ver muchas veces con preguntas que no tienen alternativas. Cuando tú formulas una pregunta sin alternativa, eso es una pregunta abierta. Y una pregunta cerrada es aquella pregunta que tiene una serie de alternativas, pero alternativas que tú mismo vas a establecer y que puede ser una escala de Likert, quizás una escala de Likert puede ser una buena opción. Profesor, pregunto, sí, dime, ¿qué es escala de Likert? Ok, escala de Likert viene a ser básicamente una escala donde medimos de lo positivo a lo negativo. Por ejemplo, si yo utilizo la palabra totalmente en desacuerdo, es en negativo. En positivo sería totalmente de acuerdo, ¿no? Quiero medir el nivel de satisfacción del cliente. Totalmente satisfecho, ¿no? Como positivo, totalmente insatisfecho, como negativo. ¿Me dejo entender? Las alternativas a utilizar en una pregunta cerrada, acuérdate que las preguntas cerradas tienen alternativas, y acabo de decir que las preguntas abiertas carecen de alternativas, son preguntas donde no hay alternativas. Ahí el encuestado escribe su punto de vista, su parecer, y también existen las encuestas mixtas. Profesor, ¿cómo es eso que encuestas mixtas? Las encuestas mixtas son aquellas encuestas donde tú formulas preguntas abiertas y preguntas cerradas. Eso lo dejo a tu criterio, ¿ya? Eso lo dejo al criterio del grupo. Vamos a ver rápidamente este ejemplo que quiero compartir con ustedes. Este es un tipo de instrumento de investigación, es una encuesta que tiene que ver mucho con la empresa Land Center, el Land Center que acabo de explicar hace un momento, ¿no? El Stone Land Center, así se llama. Por ejemplo, ¿no? Dice aquí, ¿estaría usted de acuerdo con realizar una inversión económica para la implementación de una propuesta tecnológica viable? Aquí todavía no dice qué es lo que va a implementar, está preguntándole al encuestado, probablemente al dueño, al gerente, si es que está de acuerdo con realizar una inversión económica para que se implemente una nueva propuesta de TI, una nueva propuesta de tecnologías de la información, pero que sea factible, que sea viable. Y le da como alternativas si está totalmente en desacuerdo, si está en desacuerdo, si es muy probable que efectivamente invierta, o que está de acuerdo, o que está totalmente de acuerdo con hacer dicha inversión. Estos jóvenes que ustedes ven en pantalla se llama escala de Likert. Busquen en internet ejemplos de escala de Likert para que tengan más o menos una idea de cómo estructurar este cuestionario de 10 preguntas, que es la tarea que estoy dejando de forma grupal para los proyectos que van a tener que realizar y que tienen que entregar esta semana. Una segunda pregunta es la siguiente, ¿no? Dice,
¿Estaría usted de acuerdo con que se implementen nuevos equipos tecnológicos dentro de su empresa? Y alguien dirá, profesor, la pregunta 2 va a depender mucho de lo que responde la pregunta 1. Naturalmente, porque si en la pregunta 1 él me dijo que estaba totalmente en desacuerdo, entonces si no quiere invertir en una nueva propuesta tecnológica, pues obviamente tampoco va a estar de acuerdo con que se implementen nuevos equipos tecnológicos. Y si su respuesta es totalmente en desacuerdo, simplemente como investigador, ahí quedó mi trabajo. Porque no voy a poder hacer nada. ¿Y por qué no voy a poder hacer nada? Porque simplemente no está de acuerdo, no quiere invertir. Entonces no quiere invertir, ¿qué propuesta tecnológica puedo implementar? Me dejo entender. Para eso sirve la encuesta, para obtener datos, para obtener información. En este caso, en la pregunta planteada, me da como alternativa si está totalmente en desacuerdo, si está en desacuerdo, si es muy probable que invierta, está de acuerdo con implementar nuevos equipos tecnológicos en la empresa, o si está totalmente de acuerdo. Muy bien. Ahora, en la pregunta número 3, dice lo siguiente. ¿Considera usted cierta lentitud en la ejecución de los juegos en línea y la navegación en el uso de Internet? Claro, porque acuérdate que es una cabina de Internet y lo que ellos quieren hacer es implementar una solución. No donde utilicen un sistema de información, sino donde utilicen nuevos equipos de hardware. Entonces, obviamente, ellos necesitan ver cómo va, por ejemplo, el tema de conectividad, ¿no? Con el uso del Internet mediante el uso de los juegos en línea. ¿Es lento o no es lento? Eso es lo que ellos quieren saber. Entonces, aquí les dan como alternativas, ¿no? La letra A dice, no existe lentitud. B, existe una lentitud moderada. O letra C, ¿no? Sí, existe lentitud. Depende mucho de la respuesta que dé el encuestado. En la pregunta número 4 dice lo siguiente. Actualmente, ¿cómo controla el tiempo de asignación a cada PC de usuario? ¿No? Acá se le está preguntando cómo es que controla el tiempo de asignación del tiempo a cada computador, ¿no? Le da 3 alternativas, lo hace manualmente, quizás a través del uso de un cuadernillo, lo hace quizás mediante el uso del programa de Microsoft Excel, o quizás mediante el uso de un programa controlador que ya existen y que los comercializan generalmente en el mercado. La pregunta número 5 dice lo siguiente. Actualmente la instalación y o actualización de juegos en línea le demanda mayor tiempo al realizarlo en cada computador, o sea, actualizar los juegos en línea máquina por máquina le demanda cierto tiempo, mayor tiempo de lo esperado. Esa es la pregunta, eso es lo que se quiere saber. Y le da como alternativas, letra A, nunca, al parecer no me demanda tiempo. B, casi nunca. C, regularmente, siempre la letra C es como intermedio, ¿no? Regularmente. D, frecuentemente. E, muy frecuentemente. De repente es muy frecuentemente le genera cierta demanda de tiempo, ¿no? Otra pregunta es la siguiente. ¿Conoce usted o tiene alguna referencia de la tecnología MikroTik? En este caso vamos a usar tecnología MikroTik, ¿no? MikroTik, y aquí le pregunta, ¿no? Oye, ¿conoce usted algo de este tipo de tecnología sobre MikroTik? Aquí le han puesto no, o de repente sí, o de repente de forma referencial, ¿no? Según la escala que están utilizando. En la pregunta número 7, ya vamos terminando, dice, ¿considera usted que el rendimiento de su Internet es la más óptima, o sea, la más adecuada, la más oportuna? A, muy mala, B, mala, C, regular, buena o muy buena. Ahí él marcará, pues, el tema de conectividad, ¿no? En el caso de esa empresa, ¿no? Según el cuestionario que se ha implementado. La pregunta número 8 dice, ¿considera usted que el ancho de banda de su red de Internet es la más adecuada? ¿No? Si es la más adecuada o no es la más adecuada, pues él también tendrá que ir adecuando, ¿no? Marcando. Una cosa es el rendimiento en Internet y otra cosa es el ancho de banda. Son ahí dos preguntas diferentes, ¿no? Obviamente porque es una investigación de redes. En la pregunta número 9 te dice, ¿no? ¿Qué empresa de telefonía actualmente es su proveedor de Internet? ¿No? ¿Es Movistar, es Entel, es Claro, es Vitel? Ahí él tiene que elegir cuál es el operador que utiliza como proveedor de acceso a la nube. Y en la pregunta número 10 le dice lo siguiente, ¿no? Respecto a la implementación de un sistema informático, ¿no? Respecto a la implementación de un sistema informático que le permita justamente administrar y monitorear los inicios de sesión de cada equipo, de cada computador, ¿qué tipo de procesos le gustaría administrar? Aquí le está dando ahí alternativas. Indique un valor numérico, ¿no? El orden de prioridad, siendo 1 prioridad y siendo 0 no
es prioridad, ¿no? Por ejemplo, el inicio de sesión de cada PC, si le interesa, marcará 1, ¿sí? Administrar el tiempo de inicio y fin de cada sesión de usuario, de repente eso sí también me interesa, entonces marcará 1. Bloqueo y desbloqueo de pantalla, de repente no le interesa eso que se bloquee o desbloquee la pantalla, pues pondrá 0. Administrar el uso de filtros para cada PC, yo creo que sí, es importante que hagan filtros, dependiendo también del tipo de público, ¿no? Que los visiten, ¿no? Si son adultos y no niños, ¿no? Transferir archivos de forma remota, de repente no es una necesidad, pondrá que no es prioridad, 0. Monitorear las pantallas de usuario, de repente no, porque eso va en contra de la privacidad, entonces de repente no es necesario que monitoree. Y apagar los equipos de forma remota, de repente sí, entonces ahí marcará 1. Jóvenes, aquí las preguntas que ustedes ven a continuación o que he compartido con ustedes tienen que ver mucho con el tema de una investigación que está netamente enfocado al tema de redes. Ustedes ahora tienen que esto enfocarlo a su sistema. Un ejemplo, yo podría acá decir, ¿no? Una pregunta abierta. ¿Qué procesos de negocio desea usted sistematizar dentro de su empresa, dentro de su restaurante, dentro de su institución educativa? Y le dejo líneas en blanco para que él me diga qué procesos son los que van a sistematizar. O puedo darle yo alternativas, ¿no? A, proceso de pedido; B, proceso de pedido y facturación; o C, proceso de pagos; o C, control de almacén; o E, todas las anteriores. Tú les puedes dar alternativas para que él te indique qué procesos de negocio de su empresa quiere automatizar o sistematizar. Otra pregunta interesante que ustedes pueden hacer es, por ejemplo, ¿qué tipo de solución informática le gustaría que se implemente en su empresa? A, atención Rivas, software de escritorio; B, sistema web; C, aplicación móvil; D, sistema multiplataforma, entre paréntesis, software de escritorio y aplicación web; D, sistema multiplataforma, entre paréntesis, sistema web y aplicación móvil; o E, ninguna de las anteriores. No lo sé. Ya, ustedes aquí tienen que ser muy creativos para establecer su cuestionario de preguntas que le permitan, obviamente, levantar información de la empresa y, sobre todo, del proceso de negocio que quieren ustedes sistematizar. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Questions? ¿Estamos claros? Profe, una consulta acerca de automatización. En caso de automatización, ¿cómo se puede hacer una aplicación o un sistema para centro de vigilancia, para cámaras? Se dedica más que todo de cámaras, de videovigilancia. Vende cámaras. Ajá. Ah, ok. Entonces, una empresa que se dedica a la venta y a la instalación de cámaras IP para mejorar la seguridad, ¿no? De las empresas. Así es tu empresa, de eso se trata. ¿Sí? Ajá. Ya. La pregunta es, ¿esa empresa cuenta con un sistema de información o no cuenta? La verdad, solo trabaja manualmente, no trabaja con sistema. Perfecto. Es una oportunidad para que tú hagas ahí una investigación. Ahora habría que investigar si ellos tienen la necesidad de sistematizar su proceso de ventas. De repente, yo, por ejemplo, si fuera dueño de esa empresa, yo diría, mira, Coyuri, a mí me interesa tener una aplicación web, o sea, una página web donde el cliente pueda ingresar y pueda cotizar en línea, sin venir a mi empresa. Que él entre a la página y haga su cotización de forma automática. Él vea los equipos que tengo, que él elija cuántos equipos quiere, qué tipo de tecnología quiere, de repente, qué tipo de cámaras desea comprar o tiene la intención de comprar, y que toda esa información se maneje vía web y que luego, cuando él diga guardar, el mismo sistema le genere, ¿no? Una proforma de la venta, o sea, una cotización, donde se vea los datos del cliente y los productos que, entre comillas, desea adquirir, y que obviamente se le va a dar a un precio razonable en el sistema, pero esa proforma va a tener un tiempo de caducidad de 15 días o de 10 días. Trae el cliente esa proforma, ya viene de forma física a la empresa, y con esa proforma se le va a generar su orden de pedido, para luego que el cliente pase a hacer el pago o la facturación de la misma. Si esa es más o menos la necesidad que ellos tienen, tú puedes plantear la solución informática de esa manera. Por eso yo siempre digo, para proponer una solución informática hay primero que identificar cuál es la necesidad, o sea, qué es lo que ellos necesitan mejorar dentro de sus procesos comerciales o sus procesos administrativos.
Si tú tienes claro cuál es el proceso que ellos quieren mejorar o sistematizar, entonces la estructura de tus preguntas tendrían que ser única y exclusivamente a las características que debería tener dicho sistema. Tú puedes plantear preguntas, por ejemplo, qué tipo de reportes desean ellos visualizar, qué tipo de consultas de datos quieren visualizar, quieren reportes de repente en tablas de datos, en gráficos estadísticos, cómo desean visualizar la información, qué tipo de procesos quieren ellos sistematizar, y le puedo dar incluso las alternativas, o puedo formular la pregunta para que ellos describan cuáles son los procesos de negocio o procesos comerciales de su empresa que ellos quieren sistematizar, quieren mejorar. Y todo lo que ellos escriban para mí vale oro, porque yo voy a poder ahí identificar cuál es el proceso de negocio que quieren sistematizar. Las otras preguntas pueden ser más allá sobre todo de preguntas técnicas con respecto al funcionamiento del sistema, ¿no? De repente, ¿qué tipo de información quieren que el sistema registre? Si es el registro de clientes, el registro de los productos, generar de repente el pedido vía web, o generar de repente la cotización o la proforma de venta vía web. Todo eso lo tienes tú que evaluar con tu grupo para ver cómo planteas este cuestionario. Ya, lo que pasa es que la empresa recién tiene poco tiempo de funcionamiento. Ya, ok, no hay problema. El tema es que tengas claro a qué proceso vas a sistematizar. Si tú me dices que no tienen un sistema para registrar la venta de sus productos, entonces una alternativa interesante sería que implementes un sistema de ventas que le ayude a controlar la venta de sus productos y también a controlar el stock de productos que tienen en almacén, ¿no? O sea, porque eso es clave. Toda empresa tiene que llevar un control del stock, de cuántos productos tienen en almacén para que puedan continuar vendiendo, ¿no? Básicamente. Ya, profesor, gracias. Ya, entonces por eso te digo, formula primero tu cuestionario, al menos ya tienes la empresa, perfecto. Si tú ves que el proceso tiene que ver únicamente con el proceso de ventas y control del almacén, perfecto, y tienes dos procesos interesantes. Lo que habría que formular ahora son las preguntas respecto a los requerimientos, ¿no? ¿Qué espera del sistema? ¿Qué tipo de información quiere visualizar? ¿Qué tipo de información desea almacenar? Todo eso lo puedes estructurar en un cuestionario no más de 10 preguntas, que va a servir como un piloto para poder hacer levantamiento de información. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta? Estamos ya en la... Profesor, una última. El trabajo o las preguntas que vamos a realizar, ¿lo vamos a subir cada uno del grupo a la plataforma o solo un integrante? No, todos los integrantes. Ok, profesor, gracias. Listo, ok. Muy bien, mi estimada. Bien, jóvenes, entonces, si no hay más preguntas, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima semana. Dios mediante, nos vemos, cuídense. Chau, chau. Hasta luego. Ya, profesor, gracias. Nos vemos, hasta luego.